Buenas tardes, mi nombre es Agustín Segura García, hijo de Jesús Segura Guadarrama, padre, y madre Josefina García Salinas. Fui el segundo hijo de la familia del matrimonio Jesús Segura y Josefina García. Nací 7 de agosto de 1937, según el acta de nacimiento. Me bautizaron el 28 de agosto del mismo año, por eso me pusieron Agustín, porque celebra el día de San Agustín Obispo. Teniendo 4 o 5 años, junto con mi hermana, recurríamos con mi abuela María para quedarnos en la noche a acompañarla en su posada, porque ella era sola y dormía sola. Nos daba permiso mi padre y mi madre acompañarla a dormir. A veces uno solo y a veces los dos íbamos a acompañarla. Cuando tuve la edad de 6 años, en Malinalco no había profesores. Había escuela, pero no había profesores oficialmente porque estaba escaso el cuerpo magisterial del Estado de México. Llegó a venir una señorita nombrada Agustina Iturbide para celebrar las primeras letras y el primer año de primaria. Recurríamos a algunos jóvenes o niños de 5 a 6 años, pero antes de eso hubo una profesora particular que no estaba afiliada al magisterio, la que nos enseñó las primeras letras del silabario y del abecedario, a juntar y a pronunciar las sílabas, los diptongos y los triptongos. Nuestro material con esa señora de leer y escribir era una pizarra y un pizarrín como lápiz. ¿Qué pasaba? Que al hacer cuentas de suma o resta o al hacer algunas sílabas, cuando se llenaba la pizarra borrábamos con saliva las letras para quedar libre y volver a escribir, poniendo derechas las líneas de lo escrito. Pocas personas aprendieron a leer y a escribir. Era la pobreza tan grande que no los podía mandar a la escuela por acompañarlos al trabajo cotidiano del campo y la mujercita a los quehaceres domésticos de la mamá. Llegué hasta 4º año de primaria y así me quedé suspendido hasta que a los 28 años fui a tener mi escuela primaria a la Ciudad de México. Y allí me examinaron para que estuviera preparado para aprender 5º y 6º grado de primaria. Esa fue la conclusión de mi escuela porque ya no pude seguir estudiando por mi edad y por mi trabajo. Pero vuelvo a retomar mi edad, que tenía 8 años. Me tuvo que sacar mi padre de la escuela para ayudarle en las labores del campo, al quehacer de trabajar en el cultivo del maíz, frijol y cuidar la yunta del trabajo de campo. Así fue como crecí. Tenía 8 años. Mi padre me montó en una burrita que tenía y me dijo allá debajo de un árbol, dice, aquí te estás, al rato vengo para que comamos el itacate que íbamos. Y luego que vi que mi papá se perdió, se alejó, empecé a llorar de ya no ver a mi papá, llora y llora. Y me decía un señor que estaba cerca de mí, trabajando, no llores, tu papá no se dilata, ya me va a llegar. Entonces yo seguía llorando y llorando, y llora y llora. Se pone a comer sus tacos, su itacate. Dice, ¿no quieres de comer un taco? Y le dije, no tengo hambre, era negado. Y ya al rato llegó mi papá, dice, ¿por qué lloras? No decía por qué, pero yo tenía miedo que me dejó solo. En el año de 1952, cuando ya tenía 15 años cumplidos, mi padre decidió emigrar a Estados Unidos, contratista como bracero. Estuvo en Glendale, Arizona, estuvo en Boston, estuvo en el estado de Michigan y estuvo en el estado de Illinois, Chicago, Illinois. Me quedé a cargo del trabajo de campo y a la vigilancia de la sombra de mi madre, Josefina García. Mandaba a mi padre remesa de dinero
que se cobraba por cheque. Se iba a cambiar el cheque al banco. Administré su trabajo de mi padre del campo, quedándome a cargo de mis hermanos menores y de la administración del cultivo del campo. Cuando vino mi padre, que regresó de Estados Unidos, traía dinero y lo cambió $2, más retiró el depósito que había en el banco y compró un terreno en el paraje Maclalac, en la cantidad de 3,000 pesos de aquel tiempo. Terreno que se acerca a 3 hectáreas casi. Volvemos a regresar en 1958. Yendo mi papá ya 6 años a Estados Unidos, fallece mi madre Josefina García Salinas, estando mi padre en Estados Unidos todavía. No se podía hablar por teléfono, solo por telegrama. Pero resulta que llega mi padre al otro día del fallecimiento. Y cuando llegó le dije, lo abracé, nos dimos el abrazo y le dije, padre, ya falleció la mujer que amabas, que fue mi madre. Aguántate, padre, porque es el destino. Dejando a 3 menores, que fue Carlos Segura García, Amparo Segura García y Yolanda Segura García. ¿Cómo era su mamá? Era sencilla, en pobreza, sabía tejer el rebozo de bola, rebozo de aroma, se nombraba en Tenancingo. Era oriunda de Tenancingo y de padres oriundos de Tenancingo, en pobreza. Mi abuelo fue pobre que cargaba leña para los hornos de pan de Tenancingo. Y mi abuela se dedicaba a vender tortillas para la plaza. Cuando se vinieron para Malinalco, mi abuelo ya había fallecido en Tenancingo y mi abuela se dedicó a seguir vendiendo tortillas y mi madre, Josefina, se dedicó a trabajar en un molino de masa del señor Querubín Nava. De 19 a 20 años la conoció mi padre, se enamoró de ella y allí se casó con mi padre en 1934. Al año 1935 nace mi primera hermana, que fue Marta, todavía vive. Pero a pesar de todo, tuvimos que seguir cultivando el maíz y el frijol porque no había de otra manera de qué vivir más que cortando ciruela en el mes de septiembre, cortando tomate en el mes de octubre y cortando arroz que plantaba mi padre en el ejido de Tepopula perteneciente al ejido de San Sebastián, al comisariado de San Sebastián. Llegó a plantar mi papá a 37 tareas, o sea, 3 hectáreas, 700,000 metros, en sociedad con los dueños de la tierra. Había señores que se dedicaron a comprar el arroz para llevarlo a industrializar a la Ciudad de México, al pueblo de Santa Clara, Ecatepec. Entonces fue el difunto Arturo Orihuela García, el hacendado Tomás Medina de Jalmolonga, el señor Guillermo Gutiérrez, dueño de la hacienda de Tepopula, y otro señor que vino a acaparar el arroz de Jojutla. No obstante eso, hubo en esa época que el Banco Ejidal hizo préstamo a los ejidatarios de Chalmita, La Cañada, Chalma, Jalmolonga, Puente Caporal, a prestarles dinero para cultivar su arroz porque era muy caro cultivar el arroz, plantarlo, cultivarlo hasta que crecía y se daba corte de arroz en el mes de octubre de cada año. De esta manera, el Banco Ejidal propuso a un español que acaparara todo el arroz para cobrar el adeudo de los ejidatarios. Pagando el dinero, adeudo, ya el sobrante ya era ganancia para cada uno de los ejidatarios que plantaban arroz. Empezando noviembre se terminaba de cosechar el arroz. Ya los campesinos dejaron de cultivar maíz porque el arroz era más ganancia. Mucha gente que plantaba 4 hectáreas percibía una ganancia de 4 a 5 mil pesos de ganancia en aquel tiempo. Era mucho dinero, como tener ahorita 4 millones de pesos. Era tan providente Malinalco que se producía el aguacate, el mango, la papaya, el zapote, la caña
de Castilla y etcétera más productos como era el cajinicuil y el plátano, cosa de que se hizo tan extenso que los señores de Mexicalcingo y Santa Cruz, Estado de México, viajaban en aquel tiempo por tierra con sus sémilas o mulas a acaparar la carga de la cosecha que cada 8 días se cortaba en el mes de enero y febrero y marzo. Tanta gente o arrieros que llegaban que se llenaban los mesones, el de don Aurelio Juárez, de doña Delfina Escorcia, el de don Agustín Guadarrama, el mesón de don Rosendo Muciño, el mesón de Juanita Lara y de Lupita Lara, llenos de más de 40 animales en cada mesón, que eran los que viajaban con el cargamento de la cosecha de los productos. No había industria, no había trabajo de albañil. Los pocos lleves que había eran como 4. Se dedicaban a hacer casas de adobe. Una casa de adobe es térmica, porque cuando hace frío es tibia y cuando hace calor es fresca. Hubo un señor que tenía 72 puertas, se llamaba Manuel Ramírez. Otro señor que también tenía cantidad se llamaba Macario Beltrán, don Rico Acuitlapa, y etcétera. Sí, había muchos en los barrios. En San Martín los cetaceos tenían mucha huerta y esa era la abundancia, de tal manera que el que cortaba arriba de 40 cajas, allá iban a cargar los comerciantes a su casa a empacar. Los que cortaban de 10 a 15 cajas eran los que entraban acá a los tianguis. El vestuario del campesino era una camisa de manta con un cuello alado, no enfrente, un cuello alto alado. Calzones de manta amarrados con cinta acá y guarache de horqueta. No se usaba el zapato. La mujer caminaba sin guaraches y sin zapatos. Todavía existen en San Martín unas personas que nunca en su vida han conocido un calzado. Conocí a una señora de 108 años, se apellidaba Galindo. Yendo a entregar maíz a San Martín de mi cultivo, me platicó que cuando estaba joven ella y otras más, las escondían en las noches en las peñas porque venían los revolucionarios y se las llevaban para violarlas, ya fuera el ejército de Zapata o el ejército de Venustiano Carranza. Llegó un momento que introdució el gobierno de Venustiano Carranza a Malinalco en tiempo de septiembre. Tanta caballada que traían que la introducían en los mesones para hacerlos como cuartel. Estando las milpas ya para elotear, soltaron la caballada al llano para que destruyeran la caballada del campo. Si venía gobierno zapatista, destruía. Si venía gobierno ejército carrancista, destruía. En la calle de Progreso, entre calle Aldama y el Palacio Municipal, había una bodega de maíz, según las pláticas de una señora que vio una bodega de maíz. Al localizarla, de burla sacaron el maíz a palada para la calle Real de Progreso, de tal manera que taparon la calle como si fuera un montón de arena, echando allí como unas 5 toneladas. Le echaron petróleo y le echaron lumbre. Platica la señora que vio que el maíz ni se acabó de arder, se apagó, pero el maíz que sobró, del aroma que tenía petróleo, ni los caballos lo querían comer. Qué castigo, ¿verdad? El campesino no podía salir a trabajar porque si salía era rebelde. Y si llevaba sus instrumentos, que es la hacha y el machete, lo mataban. Se tenía que esconder. En 1911, tanto fue el coraje que traían, que quemaron el archivo municipal de tal manera que mi padre se registró hasta los 40 años que entró a trabajar a Aeronaves de México. Platica que había una bodega, está interesante, en Jalbolonga de azúcar, que era de marqueta, de terrón, no era granulado. Estaba llena la bodega por toneladas, que los zapatistas echaron el azúcar al canal de agua, que se endulzó el agua. Platicaban señores, dice, nos agachábamos a tomar agua, estaba el agua dulce, de tanto azúcar que echaron al canal. ¿Cómo es? Ese interés estaba muy interesante. Claro. Y eso fue cierto,
Siglo XX en Malinalco fue un episodio más de Guía para lo que viene. Voz, Agustín Segura García. Coproducción del Consejo Ciudadano Malinalco 2050 y Así pasa cuando sucede. Gracias por escucharnos.